días todavía. Días, vamos a leerles un comunicado de el resultado de este primer simulacro nacional 2023. El Gobierno de la Ciudad de México informa que el primer simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México se realizó de forma exitosa luego de que este miércoles 19 de abril a las 11 horas se activara la alerta sísmica desde el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. De acuerdo con el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, me trasladé desde mi oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento al C5 para instalar el Comité de Emergencias con el propósito de coordinar las acciones de emergencia. Estuvieron presentes por parte del Gobierno de México, la Comandancia de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, la representación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y las y los titulares del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, de Administración y Finanzas, de la Agencia Digital de Innovación Pública, el titular del Instituto de Seguridad para las Construcciones, el titular del ERUM, la Fiscalía General de Justicia y la presencia de la Cruz Roja Mexicana. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano precisa que se activaron 13,772 altavoces, lo que representó el 99.2% de efectividad. En el simulacro participaron 23,944 inmuebles o se inscribieron 23,944 inmuebles de forma voluntaria y se sumaron 4,500 unidades habitacionales. Se instalaron las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las 16 alcaldías, es decir, los consejos de protección civil de las 16 alcaldías, en el que, como lo establece el protocolo de la ciudad, estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas y una representación del Gobierno de la Ciudad de México. De igual forma, se instalaron las 74 coordinaciones territoriales con sus consejos de protección civil, quienes enviaron la información requerida por el Comité de Emergencias para la planeación de acciones y aplicación de los apoyos necesarios. Y también, como ustedes saben, tenemos 400 puntos probables de colapso en donde también se dirigieron los responsables. La red de movilidad integrada de la Ciudad de México, Metro, Metrobús, Cablebús y todos los sistemas de transporte, reportaron que durante el simulacro las unidades de transporte se detuvieron 3 minutos y retomaron su operación normal sin ninguna novedad. Mientras que la red del Sistema de Salud de la Ciudad de México, centros de salud y hospitales, reportaron que se activaron los protocolos correspondientes y todo se realizó en orden y también sin ningún incidente. En coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, sociedades y asociaciones técnicas, se registraron y participaron 348 directores responsables de obra, cuyo objetivo, si hubiera habido algún problema, es levantar las cédulas de inspección posísmica. La Agencia Digital de Innovación Pública activó la estrategia CENTICA, que es la red de apoyo voluntario desplegada, en este caso mediante el envío de WhatsApp, antes era por SMS, por primera vez se da por WhatsApp, y se rompió récord en este sentido porque participaron de manera inmediata 611 voluntarios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue de 10,991 elementos y sobrevolaron los 5 helicópteros de la Secretaría. Adicionalmente, se contó con el despliegue de paramédicos y rescatistas del ERUM y de las distintas unidades médicas. En la Ciudad de México, como habíamos informado, se instalaron 4 escenarios donde brigadas de emergencia participaron con ejercicios hipotéticos
de reacción y de atención, emergencia en las instalaciones de la unidad habitacional Cuemanco, en Calzada del Hueso, a cargo de la Marina y del CRUM, personas atrapadas, el segundo escenario, personas atrapadas por caída de viga en calle de Liverpool 136. Ahí participaron en este escenario hipotético la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y el ERUM. El tercer ejercicio de emergencia fue en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en Avenida Ejército Nacional, a cargo de la propia Cruz Roja. Y el cuarto escenario, la atención de una probable fuga de gas en los edificios de la Ciudad Judicial. El simulacro tuvo como objetivo reforzar y mejorar acciones preventivas de comunicación y respuesta del Gobierno de la Ciudad de México, por supuesto con la coordinación de las distintas entidades del Gobierno de México, y se activó el protocolo de forma exitosa. Dado lo anterior, sobre todo y lo más importante, agradecemos y felicitamos a los habitantes de la ciudad que participaron solidariamente en este esfuerzo, niños y niñas de escuelas, adolescentes, jóvenes de universidades, instituciones públicas, privadas, con una participación muy grande, y pues queremos agradecer este esfuerzo que podemos calificar como un esfuerzo exitoso. Todavía hay algunos lugares, particularmente en la zona de Juárez, en donde está el ejercicio hipotético, más bien de la Ciudad Judicial, en donde todavía siguen laborando. Se presentaron solamente 2 casos de atención médica por crisis nerviosa, a diferencia de otras ocasiones donde hubo mayor crisis nerviosa. Este sería el informe que tenemos que dar. Comenzamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Doctora, precisamente tomando este simulacro, tomando precisamente todo el esfuerzo que se ha estado venido realizando, ¿cómo ustedes van a analizar en este caso aquellas zonas donde hay un riesgo muy grande? Y me refiero a aquellas en donde, como por ejemplo la Benito Juárez, donde se construyó fuera de las normas, o sea, por el cártel inmobiliario. Ahí, ¿cómo se está analizando precisamente para salvaguardar la seguridad de sus integrantes, tomando en cuenta precisamente este simulacro? Bueno, son 2 cosas. La primera es que, más allá del propio simulacro, para poder regularizar edificios que fueron construidos ilegalmente, lo primero que se hace pues es la propia revisión jurídica y además la revisión del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Lo que se hace para poder saber si son edificios que cumplen con la norma o no, pues son normativas que tiene, no sé si anda por aquí el doctor Berrón, pero son, no sé si nos platicas, Jesús, los ejercicios numéricos que se hacen ahora para corroborar que un edificio está bajo la norma. Sí, bueno, las edificaciones se clasifican dependiendo del uso y deben de contar con la constancia de seguridad estructural, que este es el documento que firma un corresponsable en seguridad estructural, y dependiendo del área que tiene, dependiendo de sus características, requieren inclusive otro tipo de corresponsables como el de instalaciones, etcétera, es decir, una constancia mucho más amplia, y eso es parte de lo que se verifica en el instituto. Ya no es prueba de carga, sino otros ejercicios. En el caso, bueno, hicimos una reforma al reglamento ya en esta administración, donde para escuelas en específico, pero también para estructuras tipo A y B1, se requiere revisión numérica a partir de un sismo de cierta magnitud, a partir de más de cierta aceleración, 90 GALS, se requiera ya la revisión numérica, es decir, no se queda con una inspección visual, sino se entra a verificar los cálculos, las memorias de cálculo, y si no existiesen, hay que hacer verificación de la calidad de los materiales, de la resistencia, hacer un escaneo de cómo está armado el edificio y a partir de eso hacer una revisión numérica. Esa es una modificación que ya se hizo al reglamento en esta administración. Es decir, tiene que pasar
Primero, antes que nada, pues la seguridad estructural y en todo caso después ya todo lo jurídico. Y por otro lado, nosotros en el protocolo de atención a sismos que fue publicado por nuestro gobierno, además de la instalación de los consejos de protección civil en cada alcaldía, en cada coordinación territorial, generamos un esquema de 450 personas que están capacitados en caso de que hubiera un colapso de algún edificio. Entonces ellos ya saben cómo llegar y cómo instalar un puesto de mando en los primeros minutos, que a veces ocurre que no hay una persona capacitada. Entonces hay 450 servidores públicos que están capacitados para ello, en lo que llegan las personas, sea Secretaría de Marina, Defensa, en caso de que llegara a colapsar algún edificio. Bien. Bueno, nada más me voy a referir ahorita del tema en específico, para no desviar la atención, pero sí en este aspecto, ¿qué tanto ha evolucionado la cultura de protección civil aquí en los capitalinos? Bueno, a comparación digamos, de su primer simulacro que realizó aquí en la ciudad. ¿Qué tanto ha mejorado? ¿Qué tanto faltaría por pulir en ese aspecto? Eso sería todo. Muchas gracias. Pues ha mejorado mucho, tanto normativamente, en términos regulatorios, como bien lo dijo el secretario de Obras y Servicios. Después del sismo del 2017 se modificó el reglamento de construcción. Cuando llegamos nosotros tuvo una nueva modificación. La primera modificación tuvo que ver con nuevas normas de construcción por las características del sismo del 17, y por otro lado, por primera vez lo que nosotros hicimos fue hacer corresponsables a los constructores o a los dueños del inmueble de todos los permisos que se tienen que sacar, de la constancia de seguridad de las construcciones, etcétera. Antes esa responsabilidad quedaba exclusivamente en el director responsable de obra o en el corresponsable de seguridad estructural. Ahora son los dueños y los constructores los que también tienen una responsabilidad en caso de que hubiera algún problema con una edificación. Eso ha sido muy importante. Por otro lado, pues todos los programas internos de protección civil. Nosotros hicimos una modificación a la Ley de Protección Civil para que se formalizara la figura de lo que llamamos ahora el responsable oficial de protección civil, que es algo similar a un director responsable de obra. Ahora ellos tienen la responsabilidad, junto con el dueño del inmueble, de la realización de los programas internos de protección civil. Eso por un lado. Y por otro lado, pues estos simulacros y toda pues la educación que se da en particular en las escuelas ayuda mucho a seguir promoviendo una cultura de la protección civil. Y la Secretaría ha dado muchísimas capacitaciones, desde unidades habitacionales con la PROSOC hasta escuelas y edificios públicos. Continuamos con la pregunta de Joana Flores, de Grupo ASIR. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes a todos. Mencionaba entonces únicamente 2 crisis nerviosas, se descarta en esta ocasión caídas como también ha ocurrido en otros. Esto, doctor, hablaría también que hubo una información adecuada a la ciudadanía que logró mantener la calma, y también nos hablaría de que en un evento real la gente también ya estaría un poco más preparada para reaccionar ante estos eventos. Sí, ese es el objetivo de los simulacros, la preparación física, psicológica y de todo tipo en caso y de saber qué hacer en caso de que ocurra un sismo. Y cada vez hay mucho mayor educación y conocimiento por parte de la ciudadanía. Es decir, que no sea el susto, el miedo lo que nos domine, sino que ya sepamos exactamente qué hacer en un caso de este tipo. Doctora, y con este ejercicio, ¿cómo evalúa usted este plan que ustedes crearon de actuación y de respuesta por parte de las autoridades? Hace algunos simulacros nos comentaba que encontraron algunos detalles que había que ajustar. En este momento, ¿cómo evalúan ustedes la reacción por parte de todas las autoridades, todos los niveles de gobierno? Pues yo creo que fue exitoso. De todas maneras, nosotros evaluamos en la tarde por parte de la Secretaría para ver si algún responsable llegó después de cuando debería de haber llegado, por qué razón, etcétera, ya los detalles. Pero en general la respuesta ahora de todos los que participan en el simulacro fue muy buena.
Y mencionaba también que existen 400 puntos vulnerables de colapso. ¿Estos 400 puntos son unidades habitacionales? ¿Qué son y cómo están pues, preparados en general para cualquier evento? No están identificados algún edificio que pudiera tener, sino más bien, de acuerdo a la historia, las alcaldías que más vulnerables son, por supuesto dependiendo del epicentro, pero sabemos que alcaldías muy vulnerables a sismos son particularmente Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán. En el sismo del 17, pues fue muy vulnerable Xochimilco, Iztapalapa, y entonces en estas zonas vulnerables de la ciudad que se caracterizan por su tipo de suelo, de acuerdo al atlas de riesgo que ha ido actualizando cada vez más la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tenemos un ejercicio hipotético de cuántos edificios en un sismo muy grave pudieran llegar a colapsarse. Entonces, a diferencia de otras ocasiones donde no hay una persona preparada para montar un centro de mando, un puesto de mando, ahora se ha capacitado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías, pero también a servidores públicos, además de lo que hace la Sedena, la Marina, la propia Guardia Nacional, que tienen esa capacitación, pero ellos saben que hay 200 servidores públicos que están en la Cuauhtémoc y que tienen que ir cerca de los lugares más riesgosos para que en caso de que hubiera algún problema llegaran a instalar un puesto de mando. Ellos tienen pues herramienta para poder instalarlo. Ok, entonces son 400 zonas, no son inmuebles propiamente, ¿no? Okay, sí, no es que haya un edificio reconocido, no, sino la probabilidad de que ocurra un colapso. Y también mencionaba, doctora, que el programa Céntica que maneja la DIP ahora va a ser por WhatsApp y ya no por SMS. Aquí no sé si también exista esta problemática de que a la hora de un evento real muchas veces se caen las redes, no salen WhatsApps, no entran WhatsApp. ¿Esto no podría dificultar esta operación? ¿Por qué no lo explicas tú? De hecho, se envía por las dos vías, ¿no? Se envía por SMS como siempre, justamente considerando que SMS depende de una red mucho más resistente, y por WhatsApp porque siempre es mucho más ágil y es, digamos, como lo que usamos mucho más frecuentemente, ¿no? Pero se envía por los dos. Ok, muchas gracias. Y doctora, el próximo simulacro, sé que es muy pronto, pero ¿se estaría evaluando uno previo a septiembre o el de septiembre ya estaría descartado o podría haber uno intermedio? Si recuerdan, nosotros habíamos planteado cuando entramos al gobierno que hubiera 4 simulacros. Después vino la pandemia y se dificultó mucho, y después en coordinación con el Sistema Nacional se decidió que solamente fueran 2 simulacros al año. Entonces sería el de abril y se está evaluando el día de septiembre, que sería el siguiente simulacro. Ok, gracias, doctor. Y finalmente, preguntarle, no sé si al coordinador del C5 nos pudiera explicar lo que ocurrió ayer, porque el sismo de la noche que no activó la alerta, entendemos, pero queda siempre esta duda en redes, quejas de que por qué no sonó, que si se activa el 5.5, que si se activa el no sé qué. Si nos pudiera explicar un poquito a qué magnitud se activa la alerta sísmica y por qué se activa y por qué no se activa, por favor. Bueno, nuevamente lo comentamos, se comentó mucho anoche obviamente. Recuerden que la activación del sonido de alerta sísmica depende de varias cosas. En primer lugar, lo que busca aproximar el algoritmo que detona el alertamiento sísmico para una ciudad es qué tan peligroso es un sismo para esa ciudad en particular. No trata de adivinar cuál va a ser la magnitud con que finalmente se va a cerrar ese sismo. Como saben, la magnitud se va ajustando durante las horas posteriores a la ocurrencia del sismo. Entonces, se toman en consideraciones varias cosas. Número 1, el número de sensores que detectan el incidente. Número 2, la distancia del epicentro calculado a las ciudades que van a ser alertadas. Y número 3, sí se toma en consideración lo que el algoritmo asume que va a ser la magnitud final del sismo, pero como verán varía mucho. Es preferible que sea un cálculo no necesariamente 100% exacto, pero que sea oportuno. Y entonces ese es el punto que la ciudadanía tiene que tener siempre presente. De lo que se trata es de alertar sismos
que son potencialmente peligrosos, no tratar de anticipar la magnitud. Y por eso ocurre con casos como los que hemos tenido en los últimos días, de sismos que terminan siendo no perceptibles en la ciudad, aunque tengan una magnitud mayor, que detonan el alertamiento sísmico, y cosas como las que pasaron anoche, a las 11 de la noche, un poquito antes, sismos que terminan teniendo cierta percepción en la ciudad, aunque su magnitud sea menor que el que tuvimos hace 2 meses, que no detona la alerta sísmica. Lo que siempre le decimos a la ciudadanía, aunque como saben no depende del C5 y no hablo a nombre del CIRES, lo que siempre está buscando el CIRES es alertar en los momentos en que realmente es adecuado para la ciudad en cuestión. Gracias. Entonces, no hay una magnitud determinada que nos diga de 5 punto y tantos si se activa y de 5. No va a pasar eso, no y existe. Eso siempre es bien importante señalarlo. Yo ya le dejo el micrófono a Jesús. Hay un documento, si se dan una vuelta a la página del CIRES, hay un documento muy didáctico que explica cómo opera el sistema de alertamiento sísmico mexicano, y ahí tanto el público en general como los medios de comunicación puede ubicar con claridad cómo está construido el algoritmo. Muchas gracias, coordinador. Última pregunta, Salvador Corona del Universal. Lo que marca en general este algoritmo es una magnitud mayor a 5, pero a 170 kilómetros de distancia lo activa. Si es magnitud mayor a 6, pero está a 350 kilómetros, pudiera no activarla. Entonces es justamente lo que dice Juan Manuel, hay una serie de condicionantes para que se active. Y como referencia, yo recibo lo que son las aceleraciones en sitio, que son lo que marca inclusive los niveles de daño, inclusive las inspecciones a escuelas. Ayer la máxima aceleración que se registró en Coajimalpa y fueron 5 GALS, que es realmente muy baja. Para que se den idea de cuándo se entra a una revisión de todas las escuelas, es mayor a 90 GALS, y es cuando también se detonan las revisiones numéricas de constancias de seguridad estructural, etcétera, para todos los edificios. Entonces, eso les da idea de la magnitud que tuvimos ayer, ¿no? Sí, buenas tardes. Siguiendo con el tema, preguntarles ¿por qué en las aplicaciones móviles sí se activa este sonido a diferencia de los altavoces de la ciudad? No sé si es el mismo sistema con el que llevan o es diferente. Preguntarles si tienen alguien esa razón, por favor. Bueno, en el caso de las aplicaciones móviles, y bueno, SkyAlert para ponerle nombre, ellos tienen su propio sistema de sensores, no utiliza los sensores que utiliza el CIRES para el envío de la alerta, utilizan sus propios algoritmos, por eso es que tienen una información diferente a la que oficialmente comunica CIRES. Ok, y en este tema preguntarles por qué fallaron algunos altavoces de la alerta, qué sucedió o en qué zonas principalmente se detectaron. Justamente me acaban de mandar el reporte del primer diagnóstico de los 121. Como siempre les comento, la causa más común es falla eléctrica, en este caso fueron 51. La segunda más común es la falla de comunicación en el poste, 34. La falla del enlace 33 y tenemos 3 siniestrados, o sea, básicamente chocados, ¿no? Okay, esa es la distribución que tenemos de la falla. ¿Y inmediatamente se revisan o cuál es el tiempo de reparación? Sí, siempre lo comento cuando me lo preguntan, atendemos del orden de 70 postes por día. Les puede pasar de todo, fallas eléctricas, descargas eléctricas, accidentes automovilísticos, etcétera. Entonces las cuadrillas atienden del orden de 70 postes al día. Entonces durante el día estaremos revisando que todos estos que ya tenemos identificados estén corregidos. Y para la Secretaría de Protección Civil, preguntarle por qué no emitir el sonido de que es un simulacro en los altavoces de la ciudad en vez de la alerta en sí. Es una decisión que tiene que ver con la decisión del Sistema Nacional de Protección Civil. Lo que ellos plantean es que es mejor que se den ven que algunas veces nosotros utilizamos otros sonidos. Entonces hay 2 razones. Una, es mejor que sea el mismo sonido, y segunda, se lleva tiempo, unos minutos, ¿no?
de que tenía el otro sonido al nuevo sonido. Y si en ese periodo ocurre un sismo, no funcionarían los altavoces. Entonces, por ejemplo, lo que pasó el 19 de septiembre, si hubiéramos utilizado otro sonido, no hubiéramos escuchado los altavoces del sismo, porque se hubiera tenido que reprogramar para poder poner el nuevo sistema. Entonces, son esas dos razones por las cuales se decide utilizar el mismo sonido. Perfecto, gracias. Finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Esto